Vamos a hablar unas cosas hoy bien interesantes, un poco tristes y complejas, porque ha habido un engaño desde hace mucho tiempo en esta tierra. Entonces vamos a hablar hoy de eso, que la verdad sé que muy pocas personas saben estas cosas, y qué rico que ustedes las sepan de verdad y puedan adorar de verdad a Dios de corazón como debe ser, porque sí está un poquito enredado este problema de Lucifer en esta tierra. Está un poquito enredado, la verdad. Vamos a hablar de esas cosas hoy. Espero que estén muy atentos. Espero que tengamos bien claro todos nuestros pensamientos. Sé que para algunas personas va a ser muy duro esto que les voy a decir, porque pues lógicamente es como quitarle a uno el piso donde ya está uno parado durante mucho tiempo. Sabemos claramente que hubo la rebelión de Lucifer, pero no sabemos nada más de allí, simplemente que hubo la rebelión y que Caligastia, el príncipe de este mundo, pues cometió su error y ya, y todo bien, no ha pasado nada más y todo va bien. Pero resulta que no es así, pasa algo muy extraño. Sabemos claramente de que estas personalidades siempre son unas usurpadoras, es decir, ellos les gusta siempre tomar algo que no es de ellos y hacerse pasar por alguien. Siempre es así, como dijo Jesús, él ha sido mentiroso y padre de mentira. Nunca ha permanecido en la verdad. Lo que pasa es que nos tienen aquí adorando un Dios falso. Ese ha sido el problema. Y por eso es que la humanidad precisamente se porta como se porta. Es decir, las personas son guerreras, es decir, les gusta pelear unos con otros, matarse, en fin, robar. Todo ese tipo de cosas, que es precisamente lo que este Dios de la antigüedad nos ha enseñado, es decir, Caligastia. Caligastia decidió, cuando vino a esta tierra, después de rebelarse, seguir con su trabajo. Y su trabajo era precisamente predicar las cosas de Dios. Pero como él se rebeló, pues lógicamente que no iba a predicar las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenía que predicar? Pues las cosas suyas. Era así de sencillo. Entonces decidió predicar lo propio suyo y decidió hacerse pasar por Dios. Ese es el problema. La gente no ha entendido esa situación. Y por eso es que nos damos cuenta de muchas iglesias que incluso, no quiere decir que todos, pero si no despiertan todos los líderes religiosos, son precisamente la familia de Caligastia, o más bien son sus servidores. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo así es posible de que este personaje o estos personajes, ¿sí?, como los pastores, sacerdotes y todo eso, sean los que ayuden a Caligastia? Claro que sí. Ellos son precisamente los que están haciendo este tipo de trabajo. Por eso les decía en una de mis conferencias de que la perfección y todo este tipo de cosas no va a llegar nunca por predicar, jamás. Va a llegar por otro sistema. Y ahí es donde empieza realmente esto. Pero así como estamos, que el uno está por un lado, el otro por otro y así, no, así no funciona realmente. Entonces, por predicación no se va a lograr este tipo de cosas. Y menos muchas de estas personas que de alguna manera no tienen claro, y ellos piensan que están haciendo bien las cosas, pero no se han dado cuenta que ellos de alguna manera están defendiendo la doctrina satánica, están defendiendo eso. Y estoy hablando del 99.9% de las iglesias del mundo. Es una cosa bastante alarmante esto, ¿sí? ¿Por qué entonces Dios Padre el Padre Creador decide enviar una revelación? Pues precisamente porque lo que había no era suficiente y estaba envenenado. Lo que es la Biblia, ¿sí? La Biblia está envenenada y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser eso posible? Que la Biblia esté envenenada. Claro que sí, en la Biblia existe o hay dos caras. La cara de Dios, que está muy poquitico por allí, o sea, está en muy pocas partes, y lógicamente la cara de este personaje rebelde. Bien, allí están estas dos caras. Por eso cuando ustedes leen la Biblia, el Antiguo Testamento, incluso algunas cosas de todo el Antiguo Testamento también son buenas, pero hay muchas cosas que se leen en el Antiguo Testamento que una persona cuerda, una persona con razón dice, no puede ser que Dios Padre haga las cosas de esa manera, o sea, es imposible. No puede ser que Dios Padre pueda mandar a matar hombres, mujeres y niños, perros, gatos y todo lo que hay solamente porque está bravo. O sea, eso es imposible, eso no lo haría nadie, lo haría un desquiciado.
Y eso nos queda en la cabeza, pero porque somos personas que nos falta un poco más de berraquera, como dice allí mismo la Biblia, de divulgar este tipo de cosas. O sea, es decir, como dice allí, se sufre de cobardía, ¿sí? Cuando se sabe este tipo de cosas, se sufre de cobardía y por eso no se dicen las cosas como son. Entonces, por eso se ha seguido llevando esto. De alguna manera, si una persona no divulga este tipo de cosas, se está convirtiendo en cómplice de estas personalidades rebeldes. El Dios que adoran aquí, la humanidad, y eso lo sabemos claramente, ¿sí? No es el Dios que gobierna el universo. Por eso cuando leemos, por ejemplo, en la Revelación, ellos hablan muchas cosas sobre eso, sobre esas creencias que están completamente equivocadas. La idea de eso realmente es que podamos nosotros a través de la revelación entender todo este tipo de cosas. El cristianismo, según lo que dice la revelación, y me gustaría que fuéramos a leerlo, allí en la página 2083.7 me habla de esta manera. Quiero que lo leamos con mucho cuidado. Vamos a leer unas citas bíblicas, ¿sí? Vamos a leer la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes, pues seguramente han leído la Biblia o la tendrán o la leen. Me gustaría de pronto que ustedes, si tienen la Biblia cerca por allí, o busquen en internet simplemente, para que puedan leer unas citas conmigo de la Biblia. Y vamos a leer las dos partes. Vamos a leer tanto la Biblia como la revelación. Vamos a leer las dos. Y vamos a leer aquí precisamente en la cita que les acabo de dar, 2083.7. Dice, el llamado cristianismo, o sea, como decir, fulano de tal, como tal cosa, ¿sí? El llamado cristianismo se ha convertido en un movimiento social y cultural. Y eso es lo que ha pasado. Un movimiento social y cultural. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que no pueda ser social? Pues si social es algo bonito. Pero más adelante les tengo que explicar por qué cuando se está en la vida espiritual es diferente. ¿Sí? Entonces, aquí el cristianismo, el llamado cristianismo, o el así llamado cristianismo, dice en la otra versión, se ha convertido en un movimiento social y cultural. Así como en una creencia, en una práctica, o en unas prácticas, dice allí en una práctica, en una creencia y práctica religiosa. Pero no ha pasado nada más de allí. Dice, el arroyo del cristianismo, o sea, la corriente del cristianismo, para que más entendamos, ¿sí? Del cristianismo moderno, el que llamamos hoy día las iglesias, Testigos de Jehová, Séptimo Día, en fin, cualquier cantidad de iglesias que hay ahorita en el mundo entero, ¿sí? Dice, el arroyo o el río del cristianismo moderno desagua. Escuchen esto, desagua más de un antiguo pantano pagano. O sea, el río o las corrientes de este movimiento que es el que nos está enseñando a nosotros supuestamente la vida espiritual, dice que esas corrientes están formadas de de pantanos paganos y de más de una ciénaga bárbara. O sea, no cosas buenas forman el cristianismo. Muchas antiguas cuencas culturales, lo habla en forma poética, vierten sus aguas de esta corriente cultural de hoy, además de las altas mesetas galileas que se supone, cuando dice se supone, esto es para uno pensarlo, se supone que son una fuente exclusiva, es decir, las altas mesetas galileas. Y ahí tenemos, por ejemplo, los apóstoles, tenemos ese tipo de cosas. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así los apóstoles? Pero si los apóstoles le servían a Jesús. Bueno, sí, claro, le servían a Jesús, eso es verdad, pero resulta que también le estaban sirviendo al mal, también estaban haciendo ciertas cosas sin saberlo. Bien, y ahí es donde nosotros no entendemos esta cuestión. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, este tipo de cosas tienen un gravísimo problema. Si leemos la cita anterior, dice, el cristianismo está amenazado de muerte lenta por el formalismo, el exceso de organización, los cultos, el intelectualismo y otras tendencias no espirituales. O sea, el cristianismo, que hoy día nosotros lo llamamos como que algo importante, dice la revelación, que está destinado a morir, a desaparecer. Dice, la iglesia cristiana moderna no es esa fraternidad de creyentes dinámicos,
a la que Jesús encargó que se efectuara la transformación espiritual continua de las generaciones sucesivas de la humanidad. Entonces, la iglesia cristiana moderna no es esa fraternidad de creyentes dinámicos a la que Jesús se encargó que efectuara la transformación espiritual continua de las generaciones sucesivas de la humanidad. Entonces seguimos leyendo. El así llamado cristianismo se ha convertido en un movimiento social y cultural, así como una creencia y unas prácticas religiosas. Nada más. El arroyo del cristianismo moderno desagua más de un antiguo pantano pagano, más de uno. O sea, muchos forman esta corriente de la cual nosotros estamos bebiendo hoy y que cada día nos van volviendo cada vez más bárbaros y más materialistas y nos va volviendo este tipo de pastores cada vez más malos de alguna manera y simplemente diciendo, no, es que eso es así, Dios es así. Resulta que no se han dado cuenta que estas personas definitivamente están encargadas de promulgar la ley o más bien las enseñanzas caligastianas. Muy bien, entonces ahí nos damos cuenta nomás de ese tipo de cosas. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Claro, es que es verdad, Jehová, el cual muchas personas le han rezado y le piden por la vida, es el que precisamente es el mismo Caligastia haciéndose pasar precisamente por Dios. Y dicen Jehová, Jehová Dios, o Yahvé Dios, Yahvé Dios. Pues no, es totalmente diferente. Lo que Jesús predica, lo que el Padre Creador predica, comparado con lo que realmente está haciendo Jehová, es totalmente contrario a todo, absolutamente a todo. Muy bien, y vamos a leer unas citas de la Biblia para que nos demos cuenta quién es Jehová realmente, que está incluso en la Biblia. Uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la Biblia esté una cosa de esas? Pues claro, lo que pasa es que la Biblia fue manipulada. Acuérdense que fue la historia de todas estas personalidades, de todo lo que ellos iban haciendo. Y en aquel tiempo, cuando hubo la rebelión de Lucifer y cuando este príncipe Caligastia se rebeló, habían muchas personas que estaban sirviendo lógicamente a la causa divina. Pero después de desviarse este personaje, entonces todos estos seres que le servían y que servían a la causa correcta decidieron unirse a él y se convirtieron. Ahí es cuando hay tantos dioses en esta tierra, muchísimos dioses. Claro que el Padre Creador, ellos son muy respetuosos de eso, ellos no se meten con eso ni hacen gran cosa, pero aquí este revelador sí lo denuncia y lo dice de una manera gradual y contundente. Para que podamos más o menos entender quién es Yahvé, vamos a leer allí en la página 1076.5. Vamos a leer esta cita donde denuncian los reveladores a este Yahvé. Así es como los maestros sucesivos de Israel llevaron a cabo en la evolución de la religión la hazaña más grande que se haya realizado jamás en Urantia. ¿Cuál fue esa hazaña más grande? Pues que en aquella época, cuando Moisés llegó aquí a esta tierra a hacer este tipo de trabajo también espiritual, él no hallaba, como habían tantos dioses, él no hallaba de cuál pegarse, entonces se pegó del más popular, y el más popular era Yahvé. Pero resulta que no se dio cuenta que Yahvé era el mismo príncipe de este mundo, él no sabía realmente ese tipo de cosas. Entonces, al pegarse y predicar sobre Yahvé, entonces todos los demás seres dijeron, vamos a empezar a limpiar este nombre, vamos a empezar a limpiarlo, pero eso fue una tarea de miles de años que igual nunca funcionó, jamás funcionó, porque cuando Jesús vino a esta tierra nunca habló de Yahvé, ni nunca habló de Jehová. Cuando habló de Dios siempre se refirió a su Padre en el cielo, pero nunca dijo, Jehová de los ejércitos es mi Dios, es mi Padre, nunca lo dijo, ni tampoco dijo que era Yahvé, y ustedes lo pueden leer en la Biblia, y también lo pueden ver en la Revelación. Habla en la historia de Urantia, habla sobre Yahvé, pero habla de cómo estos líderes religiosos fueron tratando de limpiar ese nombre como para poderles presentar a un Yahvé supremo, pero definitivamente nunca pudieron hacerlo, jamás pudieron hacerlo, porque siempre como este Yahvé, o más bien este Caligastia que estaba en esta tierra, estaba haciendo sus fechorías
Cada vez hacía una cosa diferente, cada vez hacía otra, era muy berraco totalmente, o sea, era muy berraco limpiar ese nombre y nunca pudieron hacerlo. No es porque sea el nombre de Dios, Jehová no es el nombre de Dios. Entonces, por eso dice, así es como los maestros sucesivos de Israel llevaron a cabo en la evolución de la religión la hazaña más grande que se haya realizado jamás en Urantia. La transformación gradual, pero continua, del concepto bárbaro del demonio salvaje Yahvé. El demonio salvaje Yahvé, o sea que este demonio no es cualquier ser, es un demonio realmente, es un demonio. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia, que en la misma Biblia lo dice, lo denuncia. El demonio salvaje Yahvé. La palabra YHWH, que es de donde sacan el nombre Yahvé, YHWH, ese nombre fue traducido al español y dio como resultado supuestamente Jehová. Pero Jehová es el mismo Caligastia. Yahvé es el mismo Caligastia. Es el mismo. Dice, la transformación gradual pero continua del concepto bárbaro del demonio salvaje Yahvé, el Dios espíritu celoso y cruel del volcán fulminante del Sinaí. Y era verdad, era eso así. El Dios o el espíritu celoso, porque en él hay celos, hay crueldad. Y se van a dar cuenta por qué. Si ustedes leen la Biblia con mucho cuidado, se dan cuenta que este personaje se alimenta de la muerte, de la sangre, del sufrimiento de las personas. Se alimenta de todo ese tipo de cosas porque ahí está escrito. Se alimenta de ver morir a un animal desangrado solamente para ofrecerle un holocausto. Eso no lo hace Dios Padre, nunca lo haría jamás. Pero este ser, este Caligastia sí se deleita en eso. Esos son los frutos que él da. Y todas las personas que siguen esto se están alimentando de ese tipo de frutos y van enlistando su mente para ser rebelde contra Dios Padre. Dice, el Dios espíritu celoso y cruel del volcán fulminante del Sinaí, en el concepto posterior sublime y celestial de un Yahvé supremo, creador y todopoderoso de todas las cosas, el Padre amante y misericordioso de toda la humanidad. Ese fue el trabajo que ellos hicieron, pero nunca funcionó. Ese trabajo nunca funcionó. ¿Por qué nunca funcionó? Porque, vuelvo y digo, cuando vino Jesús, nunca tomó ese nombre, mejor dicho. Ese trabajo nunca lo vio él porque no tenía sentido darle nombre a Dios que no tiene nombre. Si nos damos cuenta, y vamos allí, por favor, hablando del nombre de Dios, analizando allí, por ejemplo, vamos a leer ahí en la página 22.4. Dice, de todos los nombres con que se le conoce a Dios Padre en todos los universos, aquellos que se encuentran con más frecuencia son los que lo designan como la primera fuente y centro del universo. ¿Por qué el Padre no da un nombre? Les voy a explicar por qué no da un nombre. Porque todo lo que tiene nombre tiene un sucesor. Si yo tengo nombre es porque yo tengo un sucesor que me dio el nombre. Pero si yo soy primero, yo soy el cero, ¿quién me puede poner un nombre a mí? Nadie me puede poner un nombre, nadie puede, porque si yo tengo un nombre, eso indica que yo soy menos que el que me dio el nombre. Entonces, por eso la primera fuente y centro de todas las cosas no tiene un nombre. Dice, al Padre primero se le conoce por diversos nombres en diferentes universos y en diferentes sectores del mismo universo. Los nombres que las criaturas le asignan al Creador dependen mucho del concepto que las criaturas tengan del Creador. Dice ahí enseguida, que eso es para que lo analicen. La primera fuente y centro del universo no se ha revelado nunca por su nombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces dicen que se llama Yahvé o que se llama Jehová? O sea, ¿a quién le creemos? ¿A la revelación y a Jesús o a la Biblia? ¿Quién es ese impostor que se hace llamar Yahvé y Jehová? Pues no es nada más ni nada menos que Caligastia. Por eso dice claramente, la primera fuente y centro del universo no se ha revelado nunca por su nombre. Oiga, nunca, sino solo por su naturaleza. Así de sencillo. Es muy contundente. Es muy contundente. Y si leemos el 25, dice, el Padre Universal no impone nunca ninguna forma de reconocimiento arbitrario. Por eso cuando se le reveló a Moisés, porque realmente él tuvo un contacto divino, cuando le dijo, Señor, y si voy allá, ¿qué digo? ¿Que quién es usted? Él no dijo, yo soy Yahvé, yo soy Jehová, no le dijo así, le dijo, yo soy
el que soy. Porque yo soy el que soy, no hay un nombre, no hay alguien. Si yo no soy el que soy, entonces tengo que tener un nombre. Él es el único ser sin nombre, porque si Él tuviera un nombre, habría alguien mayor para darle un nombre. Ustedes tienen un nombre porque tienen un Padre, y todo lo que tiene un nombre es porque tiene un sucesor, es porque tiene un antecesor. Entonces, Dios no tiene nombre. El Padre Universal no impone nunca ninguna forma de reconocimiento arbitrario, de adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. Los habitantes, dice, los habitantes evolutivos de los mundos del tiempo y del espacio deben reconocerlo, amarlo y adorarlo voluntariamente en su propio corazón, por sí mismos. Y dice claramente, el Creador se niega a coaccionar el libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales, a forzarlas a que se sometan, y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta de algo muy importante como eso. ¿Quién es realmente Yahvé? Aquí me dice que es un demonio, me dice precisamente la revelación. Vamos a empezar a ver algunos puntos y les voy a dar varios puntos bien importantes. Esta conferencia va a llevarnos unas cuantas conferencias. Pero yo quiero que por favor me tengan paciencia, ¿sí? Me tengan paciencia para que podamos realmente ver todo el tema. Ahora, si ustedes ven que esto de pronto socava sus creencias, me dicen, o simplemente, sencillo, se desconectan y ya. ¿Bien? Porque de todas maneras tampoco quiero causar malestar en cada uno de ustedes. Pero lo único que sí les digo es que me ciño a lo que está escrito y a lo que sé por experiencia. Lo que son los religiosos y todo este grupo de personas que se han confabulado realmente con Caligastia o con Jehová, nos han mentido todo el tiempo. Nos han hecho adorar a un Dios falso desde el principio. Hay una parte precisamente en la Biblia que dice algo muy bonito. Dice Lucas, vamos a ir leyendo, por favor, quiero que ustedes también tengan claro eso. Mire que Jesús leía las Escrituras y es importante, por favor, que ustedes analicen esto. No vayan a ser tiesos, no vayan a ser rígidos y decir, no, es que yo tengo la revelación y es que todo. No, señor, espérate. Jesús leyó la Biblia, hay que mirar y Él escogió las mejores porciones. Ahora, si escogió las mejores porciones Él de la Biblia, quiere decir que hay otras porciones que son de Caligastia. Y tiene toda la razón, Caligastia podía hacer todo lo que le daba la gana porque él podía hacerlo. Él venía precisamente a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo no lo iba a hacer? Hay muchas personas que dicen, los religiosos, los mismos religiosos que le sirven a Jehová, que le sirven a Yahvé, estas mismas personas dicen, no, es que la Biblia es palabra de Dios, es que la Biblia es palabra de Dios. Y eso es falso, hay muchas cosas que no son así. Sí, claro, como dice allí en la revelación, dice, es cierto que hace mucho tiempo tales y tales personas recibieron ciertas cosas de parte de Dios y eso es verdad, pero no todo es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos ahí al capítulo 4 de Lucas, verso 3, podemos leerlo desde allí. Entonces el diablo dijo, el diablo es el mismo Caligastia, el mismo Yahvé, el mismo Jehová. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte muy alto, mire lo que viene muy importante, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo, ojo lo que le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. A quien quiera la doy. Escucha lo que está diciendo. Si tú postrado me adorares, todo será suyo. ¿Y qué hace la humanidad frente a Yahvé? Pues se arrodillan precisamente para que les dé cosas. Nunca van a buscar cosas de salvación ni nada, sino qué es lo que hacen los líderes religiosos. Siempre están hablando de dinero, siempre están hablando de todo eso, siempre están hablando de cosas materiales. Y las profecías que ellos dan es material, solamente material, pero nunca hay una profecía divina, no hay una profecía de por allá de Jabona, de los finalistas, no hay profecías de esa manera, solamente de que se va a ganar el carro, solamente de que se va a ganar la lotería, solamente de que va a tener un trabajo, solamente de que ahora sí va a salir de la racha, pero que tiene que dar el diezmo. Entonces, todo este tipo de cosas nos damos cuenta que están allí escritas.
están escritas. Lo que pasa es que no le prestamos atención a estas cosas. Y todas las personas han pasado precisamente sirviéndole a este Dios maligno. Este Dios al cual ha estado la humanidad adorando es una mezcla del Dios de verdad, del Dios de la vida, del creador de todas las cosas. Y también una mezcla de otro ser, de ese ser maligno, de ese ser caído, de ese ser que nunca se mantuvo unido realmente a Dios Padre. Les digo de verdad, de todo corazón, que este tipo de cosas son un tanto complejas y complicadas, y muchas personas les puede doler muchísimo esto, porque a veces nosotros nos acostumbramos a todo este tipo de cosas y nos parece que nos están quitando realmente lo que nosotros teníamos como poderoso, como lo máximo. Entonces, este Dios que es Jehová, que es el mismo Caligastia, es el que ha impuesto la forma de religión. ¿Cuál es esa forma de religión? Una forma de religión guerrera, de matanzas, de crueldad, de todo eso. Y toda persona que se deleita en la maldad, que se deleita en todo ese tipo de cosas, se está alimentando precisamente de lo que este personaje se deleita. Pero no se deleita en los frutos del Espíritu, no se deleita en eso porque no lo dice allí, en la Biblia no lo dice, siempre dice, vaya, maten hombres, mujeres y niños y ya. ¿Solamente por qué? Pues porque simplemente tengo ira y nada más. Entonces son cosas un tanto complejas de verdad. Ese Dios de los hebreos se llama Yahvé, Jehová, Adón, Adonai, Elohim, Aloha, y todos esos eran demonios que servían a Caligastia. Más adelante les voy a hablar unas cosas muy interesantes en ese libro tan maravilloso que leía el mismo Jesús, que es el libro de Enoc, un libro con bastantes cosas importantes. Ese libro de Enoc tiene unas cosas muy interesantes y precisamente habla sobre este tipo de personajes, sobre este tipo de demonios, donde todo este tipo, hay libros de brujería. Y los libros de brujería, por ejemplo, ¿quién los inventó? ¿Cómo puede haber en el mundo un ser humano que pueda inventar algo donde ni siquiera conoce cómo comunicarse? Tiene que ser un mismo demonio que invente ese tipo de cosas. Y uno de los grandes demonios, se puede decir así, se ha dedicado precisamente a crear este tipo de hechizos, este tipo de libros de brujería, este tipo de demonología y todo eso de cómo comunicarse con los demonios, de cómo hacer un conjuro. Eso no lo puede hacer un ser humano, tiene que hacerlo alguien de allá, alguien que conozca. Y ahí en el libro de Enoc, precisamente el que más leía Jesús, está escrito todo ese tipo de cosas. Dice que ese era el libro de cabecera de Jesús, el libro de Enoc. Si era el libro de Enoc el que más leía Jesús, ¿por qué no lo metieron en la Biblia? ¿Por qué no lo dejaron en la Biblia? Si se supone que si Jesús lo leía, ya se suponía que era un libro que tenía que estar dentro del canon sagrado. ¿Por qué no lo metían? ¿Por qué no lo metieron? Pues precisamente porque el Dios de este mundo no va a dejar. Jehová no va a dejar que eso suceda. Una cosa que me impacta muchísimo, y quiero que lo analicen, es que hay un libro de brujería de satanismo puro. Precisamente lo escribe, no lo inventa, lo escribe un papa. Escribe este libro. Se llama El Gran Grimorio. Si ustedes quieren, por favor, buscarlo en internet y pregunten allí. El Gran Grimorio lo escribió el Papa Honorios. Él escribió este libro y el Papa Honorios fue un papa que sirvió a la iglesia, pues era un papa, como decir hoy día el papa tal, y era el papa de la iglesia y él fue el que escribió este libro, el Papa Honorio, el que escribió precisamente este libro, ¿sí?, de hechicería, de demonología, que ustedes lo leen, incluso lo consideran como un libro demasiadamente satánico, donde hay cómo comunicarse con el diablo, donde hay cómo comunicarse con el que él le sirve. Ese es el tipo de religión que muchas personas están siguiendo. Muchachos, hermanos, nos han engañado de verdad. El Dios que nos han metido y al Dios que estamos adorando es al mismo Caligastia. El mismo Caligastia nos está obligando a hacer las cosas. Y el tipo de religión que tenemos que no nos deja ver la vida espiritual de verdad y que ahora llegó la revelación y no la vemos en su totalidad es porque tenemos en nuestra mente ya alojada este tipo de creencias malignas, las creencias de Caligastia, las creencias de este personaje que se llama Yahvé, que se llama Jehová. Ese personaje es el que nos tiene realmente fregados y nosotros pensamos que lo sabemos todo. Es claro que Jesús de Nazaret hacía las cosas completamente diferentes y quiero empezar a explicarles esto, pero quiero que por favor tengan la Biblia.
para desenmascarar todo esto, les voy a dar 3 principios básicos muy importantes. Entre ellos vamos a ver el primer principio básico. Unos principios que realmente son muy importantes, tanto a la luz de la revelación como a la luz de la Biblia. Vamos a analizar la procedencia de Jehová. ¿De dónde viene Jehová como ser? Porque Jehová, según lo que dice, es un ser corpóreo. Dice que se le presentaba en cuerpo completo a Moisés. Se le presentaba a 100 personas, se le presentaba de esa manera. ¿Quién sabe qué tipo de demonio lo hacía? Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y hoy día nosotros hablamos de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Pero resulta que los 10 mandamientos no fueron enviados por Dios. No fue enviado por Dios. Fueron unos mandamientos que realmente hay que analizarlos con mucho cuidado. Muy bien, entonces vamos a leer esto de la Biblia. Isaías 30:27, muy interesante, y vamos a analizarlo con mucho cuidado. 30:27 al 28. A ver, ¿quién es realmente este Jehová, este Yahvé? Vamos a ver quién es realmente, porque nos han engañado todo el tiempo. Y tal vez algunas personas dirán que no, que estoy equivocado, pero no es así. Realmente hay cosas que debo denunciar, de verdad. Debo denunciar este tipo de cosas porque son muy, muy importantes. No podemos dejarlas de lado. Dice Isaías, un libro muy importante, un profeta muy importante. Isaías dice de esta manera, lo denuncia de esta manera. 30:27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira. Eso es Jehová, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba y destrucción. O sea, uno dice, Dios mío, mirando uno de verdad las cosas, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Entonces nos damos cuenta de eso y lo pone uno a pensar. Que el nombre de Jehová viene de lejos, viene de ciertas partes, ¿verdad? Y dice allí, vamos a ir allí por favor a Isaías, otra vez, pero vamos a ir al 13:5, vamos al capítulo 13, verso 5. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de lo postrero de por allá de alguna parte, ¿sí? Jehová y los instrumentos de su ira. Jehová y los instrumentos de su ira. ¿Para qué? Para destruir toda la tierra. O sea que Jehová es Caligastia. Ahí lo dice claramente. Jehová y los instrumentos de su ira. Acuérdense que Caligastia traía precisamente una cantidad de personalidades que le servían, y esas personalidades, entre ellas está Belcebú, está Daligastia, cualquier cantidad de personalidades rebeldes que le servían a él, y que cuando Jesús dijo, asumió la soberanía como príncipe, no se le unieron, sino que se quedaron a servirle a su señor Jehová o a su señor Caligastia. Y ellos se quedaron. Y este tipo de personalidades se quedaron allí precisamente para destruir toda la tierra. Dice, viene de lejos, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y uno se da cuenta realmente que eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento y lo leen de esa manera tan cuidadosa, se van a dar cuenta de que siempre este personaje trata precisamente de destruir a la humanidad, de hacer todo ese tipo de cosas, y por eso es que nos damos cuenta de todas las guerras, de todo eso. Vea, por ejemplo, lo que sucedió en la famosa Guerra Santa. Si la guerra es santa, ninguna guerra es santa. Pero la cruzada, precisamente se hizo esa guerra precisamente como la Guerra Santa. ¿Y de dónde salió esa Guerra Santa? ¿De dónde salió esa guerra santa? Precisamente de los cristianos, es decir, de los católicos.
De ahí salió la famosa Guerra Santa. Lean por favor historia, entérense, que eso es muy importante. Jesús de Nazaret era un personaje que él investigaba, leía, comprendía, miraba muchas cosas, y es bueno que ustedes también lo hagan, por favor. No vamos a dejarnos engañar. Nosotros tenemos nuestro Padre Universal, la primera fuente y centro de todas las cosas, que no tiene nombre, pero que es nuestro Padre Universal, que habita en cada uno de nosotros, esa parte divina que está destinada a convertirse en uno con nosotros, que también quiero explicarles bien paso a paso eso. ¿Cómo es que un ser, un hijo de Dios debe alimentarse, así como alimentamos un cuerpo? ¿Cómo tenemos que alimentarnos? Y cómo estas personalidades rebeldes se alimentan. ¿De dónde realmente emana el amor? Y cómo, si es que realmente nosotros aquí nos amamos, si sí o si no. ¿De dónde es donde viene la hermandad? ¿Qué es lo que pasa todo eso? Quiero explicarles todas esas cosas que son muy interesantes, que sé claramente que no lo saben. Esta cita no dice que el lugar de procedencia o de donde viene, la cita que acabamos de leer, es de allá, de donde está el Creador, ni nada de ese tipo de cosas. Dice que es de lo postrero de los cielos, que queda, quién sabe, en alguna parte. Acuérdense que la rebelión de Lucifer tuvo lugar en este segmento de la creación y está a un lado, está bien alejado. Y ahí nos damos cuenta de que tuvo lugar en este sistema, y este sistema está bien alejado. Por eso dice, viene de lo postrero de los cielos. Dice claramente que viene del espacio exterior. Dice claramente que viene de lejos. Es un personaje que viene a hacer algo después de rebelarse. Y además no viene solo. Jehová viene acompañado. Viene con una cantidad de personalidades rebeldes a hacer su trabajo. Y ese trabajo, como dice allí, es claro. Los instrumentos de su ira con intención muy clara. Y la intención clara es destruir toda la tierra. Y eso es lo que está pasando. Hasta ahora nos damos cuenta que la tierra realmente está destruida de muchas maneras. En el sentido, todo por el sistema monetario, como los he venido diciendo, que eso lo implantó Caligastia, todo ese tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta de dónde viene realmente todo este tipo de situación. Dice en Apocalipsis, que eso también está en la revelación. Dice Apocalipsis 12:7 al 9, lo podemos leer, 12:7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón, imagínense eso. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y yo le puedo agregar aquí, que se llama Caligastia, que se llama Jehová y que se llama Yahvé, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, sí es claro lo que dice precisamente, es claro lo que dice Isaías en esta cita. Es claro lo que dice allí. Esto muestra de dónde viene de verdad, de dónde viene este personaje. Ahí lo dice claramente. ¿Y quiénes son ellos? Son los rebeldes que no permanecieron en la verdad y que engañan al mundo entero. Y cuando dice engañan al mundo entero, no quiere decir que me engañen a mí, sino al mundo entero, a los que leen la revelación, a todas aquellas personas que supuestamente se creen sabios, también han sido engañados por este personaje. Cuidado, este personaje tiene un poder para engañar y para influenciar en el hombre muy tremendo. Así digan ustedes que tienen el espíritu ajustador, sí es verdad que lo tienen, pero ustedes en este momento son vulnerables de alguna manera. ¿Por qué? Porque todavía no han fusionado con el ajustador de pensamiento. Uno de estas personalidades que vienen aquí es Jehová o Yahvé, un ser corpóreo, tal como lo explica Éxodo. Vamos a ver Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, como un marido le habla a su mujer, o como una mujer a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Pero lo que quería ponerles aquí es que él le hablaba, Jehová le hablaba a Moisés cara a cara. Era un ser corpóreo, así de sencillo. Era un ser corpóreo. Él podía verse. Y acuérdense que estas personalidades hacían cierto tipo de ajustes con ciertas personalidades para poderse dejar ver en un planeta como estos. Y eso lo sabemos claramente que es así. Entonces, quiero que vayamos por favor ahora. Ahora les voy a dar unas citas de la revelación porque son muchísimas las citas que explican sobre esto. Vamos a ir allí a
Primera de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 21:1. Tienen que, vuelvo y digo, leer Biblia es importante. Bueno, la Biblia la he leído muchas veces, no solamente una versión, sino muchas versiones. Y es bueno que ustedes también lo hagan. Es bueno que se lean el libro, que lean la revelación. 7 veces, siempre recomiendo que se lea el libro 7 veces, y que ahí es donde empiezan a encontrar realmente el mensaje. 7 veces antes de empezar a encontrar realmente las cosas que hay allí detrás de todo esto. Por lo menos la Biblia, léela por lo menos unas 10 veces para poder entender todo ese tipo de cosas. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Escuchen muy bien aquí. Aquí hay una cosa bien importante, pero bien importante para que por favor la tengan en cuenta. Escuchen muy bien esta cita, que es la misma cita que vamos a ver más adelante, y dice que es Jehová. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. ¿Quién se levantó contra Israel? Satanás. Ahora vamos a leer la otra cita y nos vamos a segundo libro de Samuel 24:1. Y vamos a leer esto tan importante. Escuchen muy bien. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, en un lado dice que era el mismo diablo, el mismo Satanás. Y aquí dice que es el mismo Jehová. Esto me pone a pensar, porque Jehová puede ser realmente el mismo Satanás, y no Caligastia, sino el mismo Satanás cuando venía e iba. Acuérdense que él hasta hace solamente unos poquitos años estaba Satanás viniendo y yendo. Esto me hace pensar seriamente que Jehová es el mismo Satanás. No es otra cosa, no es ni siquiera Caligastia, sino que es Satanás. Satanás, acuérdense que él fue apresado cuando estos documentos que tienen ustedes en sus manos, que es la revelación, ahí lo dice claramente, Satanás fue apresado cuando estos documentos salieron al aire, cuando estos documentos se recibieron, y estos documentos se recibieron o salieron al aire en el 57, hace 50 años atrás que Satanás estaba viniendo a esta tierra. Entonces la religión que estamos siguiendo, el principal es Satanás. O sea que en otras palabras, Jehová es Satanás y Yahvé es Satanás. Pero a su vez, Caligastia en este momento es el mismo Jehová también, porque están sirviendo a la misma causa. Quieren volver otra vez a leer la cita, ¿verdad? Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que se dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y en la otra cita anterior, que era Crónicas, primera de Crónicas, vuelvan y léanla por favor para que no pierdan esta oportunidad. Primera de Crónicas 21:1 dice así, escuche muy bien, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Entonces, ahí nos damos cuenta que es lo mismo. Satanás dijo hay que hacer un censo. Él tenía poder para hacer ese tipo de cosas. Y en el otro dice que es Jehová. Bueno, de todas maneras, esto es para pensarlo. Esto es muy delicado. Hace 50 años, Satanás todavía estaba aquí. Todavía estaba haciendo su trabajo. Hay personas que ya tienen ahorita 50 años. Y entonces nacieron bajo la doctrina de Satanás. Las iglesias y todo ese tipo de cosas. Todas las iglesias, muchachos. Y lo digo así, lo denuncio abiertamente. Todas las iglesias, sin saberlo, están predicando la doctrina de Satanás. Eso es lo que están haciendo realmente. Por eso tenemos la revelación, para que ustedes como personas que son esclarecidos empiecen realmente a mostrar el nombre de Dios y cómo realmente Dios Padre actúa de la manera correcta, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Vamos allí a Deuteronomio 5:4. Deuteronomio 5:4. Para que se den cuenta que era un ser corpóreo. Cara a cara habló Jehová, o Satanás, o Caligastia. Oiga, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Cara a cara, lo dice claramente. Entonces, vamos otra vez.
En otras palabras, era corpóreo. Y en muchas citas, yo realmente solamente seleccioné unas pocas, pero son miles las citas y quiero hablarles de este tema por lo menos unas 3 o 4 conferencias para que les quede bien claro, para que realmente se suelten de ese árbol al cual han estado ustedes atascados. Y tienen la revelación, están tratando de acomodar la revelación encima de unas creencias de un Dios que pronto va a desaparecer. Satanás y Caligastia. Números, vamos a Números 12:8. Y dice así: cara a cara hablaré con él y claramente, o sea, era corpóreo, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, dice allí. O sea que el pobre Moisés sí vio realmente a Satanás en persona. Lo vio cara a cara, Dios mío. ¿Pero qué pues? ¿No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Son citas pequeñas, igual hay muchas cosas detrás de todo esto. Y vamos allí a Éxodo nuevamente, vamos a leer Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nahum, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Todos lo vieron. No solamente unos pocos, sino todos lo vieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Eso era lo que se veía allí. Y ese ser, Caligastia o Satanás, estaban precisamente allí, en esa parte. Y todos lo vieron. No solamente Moisés, sino que lo vieron 70 ancianos. Todo el mundo lo vio. Y vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 34:10. Quiero que por favor esas citas las guarden, las tengan. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea que lo vio cara a cara. Estas citas nos revelan claramente que Jehová, el mismo Satanás o el mismo Caligastia, era un ser corpóreo, era un ser que lo podían ver, un ser que tenía un cuerpo, que no solo lo vio Moisés, sino que lo vieron también 70 sacerdotes y los ancianos y todos ellos, personas sin ser santos incluso lo vieron, y que habitaba en medio del pueblo judío. Ahora vamos a ver, otra fue la enseñanza de Jesús sobre el Padre universal y eterno. Él enseñó otra cosa completamente diferente. Vamos a ver qué enseñó Jesús. Vamos a ver qué enseñó Jesús y vamos a ir a Juan 5:37. Vamos a ir a Juan 5:37 a ver qué fue lo que enseñó Jesús y qué es lo que enseña la revelación, porque la revelación habla precisamente de cada una de estas cosas. Les puedo dar las citas tal cual. Y vamos a leer esto que dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Oiga lo que dice allí: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Quién es mentiroso aquí? ¿Jesús? ¿O es mentiroso Caligastia o Jehová? Porque aquí dice claramente Jesús: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Lo dice claro y contundente. Y vamos a leer, por favor, Juan 1:18. Juan es un libro muy interesante, aunque hay muchas partes en la Biblia muy interesantes que valen la pena realmente. Esto desmiente todo ese tipo de cosas que nos han enseñado. Nos han engañado, muchachos, nos han engañado de verdad. Me duele eso, me duele ese tipo de cosas. No debería ser así. Por eso es que realmente hago este tipo de cosas y voy a empezar a ir derribando todas estas estupideces. Las personas que tienen la revelación tienen un gran regalo, pero pueden llegar a caer en cierta tentación y pueden llegar a caer también en ello. Primero tenemos que erradicar este tipo de cosas de raíz, precisamente para que podamos tener una conciencia un poco más clara y entender qué es lo que está pasando en este mundo. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás, dice allí contundente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. O sea, nadie lo ha visto. La única forma de conocer a Dios fue por medio de Jesucristo. El mismo Padre Creador que vino a esta tierra nos lo mostró, pero nadie se ha podido presentar de esa manera. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, dice Jesús, y yo le creo a Jesús realmente. Este es un impostor, este otro personaje es un impostor. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Y Jesús lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también Moisés lo vio y otros lo vieron. No, Señor, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y leemos allí Juan 17:25. Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mira que hasta los apóstoles, hasta los mismos apóstoles tenían más claro este tipo de cosas. O sea, ellos tenían bien claro este tipo de cosas. Uno de ellos es Pablo. Pablo tuvo cosas muy importantes. Pablo hizo cosas muy importantes sin conocer a Jesús, sin conocerlo físicamente, pero sí lo conoció en espíritu. Tengo que hablarles también de Pablo, quién era ese personaje, un personaje muy importante dentro de todo esto. Allí en Timoteo, 1 Timoteo 6:16, dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en la faz, en la luz inaccesible, dice allí. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y si ustedes se dan cuenta y analizan el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles le llamó a Jehová Padre, ni le llamó Dios. Nunca dijo, es que Jehová es nuestro Padre, es que Yahvé es nuestro Padre. Ninguno, porque Jesús les explicó muy claramente ese tipo de cosas. Ningún apóstol le llamó a Jehová su Padre, ni nunca dijo que Jehová era su Padre, ni Yahvé era su Padre, porque ellos sabían claramente que ese ser era un impostor, y esa es la religión que tenemos. Por eso dice claramente en la revelación que desagua una cantidad de pantanos paganos y bárbaros. Ahorita lo vamos a leer. Esto nos demuestra que el Dios que Jesús nos está mostrando sí es el Padre universal, que mora en una luz inaccesible, a quien ninguno puede ver, y no es corpóreo, es claro, como Jehová, a quien todo mundo lo veía. Volvemos a leer, por favor, la cita. Vamos a irnos nuevamente a la cita que les di al principio. Vamos a irnos allí a la página 2083.2. Lo vamos a leer desde los 2083.6, perdón. El cristianismo está amenazado de una muerte lenta por el formalismo y el exceso de organización, el intelectualismo y otras tendencias no espirituales. Lo dice contundente. La iglesia cristiana moderna no es esa fraternidad de creyentes dinámicos a los que Jesús encargó que efectuaran la transformación espiritual continua de las generaciones sucesivas de la humanidad. Y dice enseguida, el llamado cristianismo, o el así llamado cristianismo, como dice en la otra versión, se ha vuelto un movimiento social y cultural, así como también una creencia y prácticas religiosas nada más. La corriente del cristianismo moderno drena. La corriente del cristianismo moderno drena muchos antiguos pantanos paganos y muchas ciénagas bárbaras. De eso está formado. Y de esa cantidad de maldad, de esa cantidad de pantanos paganos, de esa cantidad de ciénagas bárbaras, de eso es que nos han construido una religión y un Dios. Y a eso es que estamos pegados nosotros, pidiéndoles por nuestra vida, cuando ellos lo único que quieren realmente es nuestra muerte y destrucción. Qué triste de verdad, qué triste un tipo de cosas de esas. Estar las personas arrodilladas pidiendo por la vida cuando este ser Caligastia o Satanás lo único que quieren realmente es la muerte para todos los hijos de Dios. Muchos antiguos arroyos culturales vierten sus aguas en el río cultural de hoy, así como también los manantiales de las altas mesetas galileas, que supuestamente son, esa es la otra. No vayan a creer ustedes que porque los apóstoles, ellos tenían todo y sabían todo. Cuidado, porque los apóstoles también se equivocaron, y uno de ellos, Pedro, se equivocó muchísimas cosas y dejó escritos muchas cosas que realmente son bien tremendas, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Pedro le siguió la corriente a Caligastia, le siguió la corriente a Satanás, y yo les puedo explicar eso paso a paso, les puedo explicar eso muy claramente. No quiere decir que Pedro sea malo, no, lo que pasa es que el hombre realmente llegó a un punto que no sabía qué hacer, pero a lo último entendió las cosas y dio la vida por Jesús y por estas grandes verdades.
pero ya había cometido el error, ya había cometido tantas cosas que realmente lo único que hicieron realmente fue tergiversar exactamente todas las cosas lindas del Evangelio del Padre Creador. Pero bueno, estamos nosotros para realzar todavía este mensaje. El llamado cristianismo, o el así llamado cristianismo, se ha vuelto un movimiento social y cultural, así como también una creencia en prácticas religiosas. La corriente del cristianismo moderno drena muchos antiguos pantanos paganos y muchas ciénagas bárbaras. Imagínense de lo que nos estamos alimentando. Imagínense el agua de la vida que nos estamos alimentando. El agua de la muerte sería más bien, porque son muchos antiguos pantanos paganos y muchas ciénagas bárbaras que nos están alimentando supuestamente nuestra fe, supuestamente las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios? ¿Cómo vamos a encontrar a Dios? ¿Cómo vamos a entender la revelación cuando tenemos nuestra mente completamente dislocada por unas enseñanzas que lo único que han hecho es deformar nuestra mente, así como Caligasta y Satanás tienen deformada la suya? Por eso es que ellos se deleitan en la maldad, se deleitan en la muerte, se deleitan en la sangre, se deleitan en las guerras, en los celos, en la ira, en todo ese tipo de cosas, porque tienen una mente deformada. Esos son los frutos que dan los hijos del mal. Esos son los frutos que dan los hijos del mal. Los frutos del Hijo, los hijos de Dios son diferentes y cada uno da sus frutos para alimentarse. Si muchas personas de este mundo se sienten felices al ver que alguien tropieza y se sienten felices porque a alguien le va mal, entonces está sintiendo lo mismo que Caligastia y Satanás, lo mismo que Yahvé y Jehová, lo mismo. Muchos antiguos arroyos culturales, muchos vierten sus aguas en el río cultural de hoy, así como también los manantiales de las altas mesetas galileas, que supuestamente son la fuente exclusiva. Eso de las mesetas galileas que supuestamente solamente son la fuente exclusiva, también hay que ponerlo en tela de juicio, porque el mismo Pedro también falló y muchas personalidades, muchos apóstoles fueron tomados de cierta manera por estas personalidades rebeldes. Pedro no tenía realmente la culpa. Cuando ya él se dio cuenta de todo esto, dio la vida por su maestro. Pero ya fue al final y de todas maneras el daño ya estaba hecho y las creencias. Es decir, el daño ya estaba hecho porque estas enseñanzas quedaron precisamente en el cristianismo y quedaron allí y lo único que han hecho es mal hasta ahora. Me gustaría poderles explicar esto más a fondo, poderles explicar tantas cosas de la revelación que sé que hasta ahora el ser humano no las ha entendido, que sé que hasta ahora no lo han visto y quiero darles ese regalo a todos ustedes que están allí reunidos, que sacan su tiempo para eso. Les voy a dar ese regalo. Les agradezco muchísimo por la autoridad que Dios Padre me ha dado en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre.